¿Ya hay nombres para este binomio presidencial, licenciado Panchana? Eso es una decisión privativa del presidente de la República y esperaremos hasta el día sábado que él la anuncie. Se está dando un movimiento inusual en la central política de Alianza País en Quito, justamente para tratar de estar y aparecer en las listas, sean nacionales o provinciales, para la Asamblea Nacional. Por ejemplo, hay mucha fuerza en una de las provincias de la Sierra para que la gobernadora de Imbabura, por ejemplo, encabece una de las listas a nivel nacional del movimiento Alianza País, licenciado Panchana. Bueno, eso lo están analizando los máximos dirigentes del Buró Político del país. Nosotros aceptaremos esa decisión y haremos campaña por los candidatos y las candidatas que finalmente resulten favorecidos con esa decisión en las próximas elecciones. En lo personal, ¿qué ha decidido Rolando Panchana, toda vez que ya hemos escuchado que no se va a lanzar a la reelección, que no va a volver a lanzarse para candidato por razones familiares? ¿Se mantiene en esa posición? Las encuestas, en mi caso personal, gracias a Dios y a la confianza del pueblo ecuatoriano, son excelentes, no pueden estar mejor. Hay mucho respaldo a mi labor y eso se debe a un trabajo en el que le hemos puesto muchas ganas, mucho sacrificio, mucha mística. Sin duda que ha habido respaldo de parte de muchos sectores a la posición que siempre ha adoptado, transparente en la Asamblea, el licenciado Rolando Panchana. Tanto que incluso presentó también algunas alternativas a este último proyecto de ley enviado con carácter urgente por el Ejecutivo a la Asamblea y que la Comisión de lo Económico acaba de analizar y presentar su primer informe. ¿Cuál fue ese aporte que dio Rolando Panchana a este proyecto? A ver, yo me permití enviarle una carta al presidente de la comisión, en el sentido de que ya que vamos a hacer una reforma tributaria, hay un tema que a mí me ha preocupado en los últimos 4 años, cuando en la Asamblea Constituyente nosotros decidimos la primera reforma tributaria. Yo era de la idea que tal como estábamos manejando el asunto de los empresarios artísticos, iba a ocasionar un grave a futuro, a largo plazo, un problema para atraer artistas y fomentar con ello el turismo en las ciudades. Fíjense ustedes, en 4 años, desde el 2007, de 2008 acá, Lima se ha convertido en una ciudad en donde sede prácticamente de los más grandes conciertos en Sudamérica. Guayaquil y Quito tienen todas las condiciones, Cuenca también, Manta también, como para convertirse por esa razón en polo de desarrollo turístico. Entonces me permití enviarle al presidente de la Comisión de los Tributarios una reforma al artículo 33 fundamentada en la información que yo he recogido en estos últimos 4 años, para derogar el artículo 33 de tal forma de que no se haga tributar al empresario por los gastos que el artista y su banda y su equipo de gente tenga por conceptos de hospedaje, alimentación, movilización, tickets de avión, etcétera, porque eso desestimula enormemente la traída de estos artistas, y esos artistas a su vez generan de cuando en cuando un importante movimiento económico. No está dentro del proyecto, pero el proyecto en una parte realiza una reforma tributaria. Y usted sabe, Orlando, y lo conocen la mayoría de los oyentes y las oyentes, que la reforma tributaria debe entrar en vigencia con el primer día del año fiscal. Es decir, si usted modifica
un tema tributario, usted sabe que entra en vigencia el 1 de enero de cada año. Si no hacemos eso ahora, perderíamos todo el 2013 para concretar esto que es una justa aspiración, no solo de los empresarios artísticos que traen artistas extranjeros, sino también de aquellos que manejan artistas en el país. Esto recoge también el sentir de los principales, de los dos alcaldes, del alcalde de Guayaquil y del alcalde de Quito. Han hecho pronunciamientos públicos en los últimos 2 meses respecto a este tema, y evidentemente esto no le afecta a nadie, sino que facilita al empresario artístico evitarse una doble tributación, porque cuando el artista ingresa o el artista hace su show nacional o internacional, este tema del hospedaje, la alimentación, la movilización, de una u otra manera se tributa. Sin dejar de observar lo positivo que sobre todo para el tema turístico y la presentación de artistas internacionales podría lograrse con esta reforma que está planteando Rolando Panchana, ¿qué criterio le merece el proyecto de ley orgánica de redistribución del gasto social? ¿Está cumpliendo los presupuestos de que deben financiarse con recursos permanentes de una parte y de otra que los tributos deben ser de carácter no particular, sí general? Mire, constitucionalmente yo no le veo fisuras al proyecto, pero voy a hacer algunas sugerencias en el Pleno respecto de algunos temas, como por ejemplo, se me ocurre comentarle el tema de los sueldos, de la fijación de sueldos de los gerentes o administradores de los bancos. A mí me parece que la fijación del sueldo podría traer consigo hasta corrupción en un momento determinado, ¿no, verdad? Porque las instituciones financieras tienen diversa cobertura, variado tamaño, y atienden a segmentos distintos de la población. Hay bancos que tienen todo tipo de servicios, hay aquellos que se concentran en algún tipo de servicio o segmento. Entonces no podemos tratar esto con una fijación de sueldo. Yo soy más partidario de que se fije un tope en función de un parámetro objetivo y específico, que no entre en juego allí la subjetividad de los funcionarios que temporalmente estén como vocales de la Junta Bancaria. Entonces, esa es una idea que yo voy a plantear con un texto específico en el momento en que se discuta el tema en el Pleno. Ese es un tema, pero el de fondo es el gravar las utilidades del sector financiero del país, es lo que se está discutiendo de fondo. Ya de alguna manera su malestar lo ha dejado entrever la Asociación de Bancos Privados a través de su titular, el economista Robalino, que ha dicho que por qué mejor no estatizan o nacionalizan la banca. No, la nacionalización de la banca no es un planteamiento del gobierno. No ha sido nunca una línea nuestra el propugnar semejante medida. Pero el presidente lo dijo un día sábado, que si es que la banca no estaba de acuerdo, que sencillamente la nacionalizaban. A ver, lo que dijo el presidente textual fue lo siguiente: si el dueño de algún banco, el administrador de algún banco, no está de acuerdo, que venga, que converse con nosotros y le compramos el banco. Eso es algo distinto a decir voy a nacionalizar los bancos o quiero nacionalizar los bancos. No, estamos hablando de un tema totalmente diferente. En este caso yo creo que, pues como es lógico, el gremio tiene que defender su posición, la posición que consideran justa. Nosotros discutiremos con argumentos, con estadísticas, con números, ¿no? Y por supuesto,
Si hay algo que mejorar en el proyecto, con todo gusto lo hacemos, ¿ya? Pero que no se diga, que no se descalifique la idea, que no se descalifique el proyecto, aduciendo temas que no son debidamente fundamentados. Es decir, yo estoy en la línea de recoger lo positivo del proyecto y, por supuesto, mejorarlo, por supuesto, hacerlo mucho más sólido, pero no ponerse por oponer. Y en el Pleno vamos a discutir el tema. Yo he visto la documentación de las cifras oficiales manejadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, manejadas por el Ministerio Coordinador de la Economía, manejado por el Banco Central, las cifras otorgadas por Semplaes también. Y allí se demuestra que en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, habría una afectación del 2% de las utilidades netas. Eso evidentemente no va a hacer quebrar a ningún banco, no va a afectar a ninguna institución financiera. Sin embargo, por ejemplo, yo sí estoy preocupado por la red financiera rural. A mí me parece que allí tenemos que hacer una mejora del proyecto, porque de la documentación, de la información que me ha sido trasladada, podría haber una afectación a la red financiera rural. Otro tema que a mí me preocupa es el tema de la banca pública. No podemos medir con el mismo rasero a la banca pública, que no tiene fin de lucro, que a la banca privada. Entonces, allí también habría que cuidar que no se haga una afectación innecesaria a los intereses de la banca pública, porque es una banca de desarrollo social, evidentemente. Entonces, a mí me preocupa Banco de Fomento, me preocupa Corporación Financiera Nacional, el Banco del Pacífico, por ejemplo. Entonces, aquí habría que afinar un poquito el lápiz para que las disposiciones no resulten lesivas en un momento determinado a los intereses de la banca pública. Sin embargo, licenciado Panchana, al gravar las utilidades de la banca se va a restar capacidad para las operaciones de crédito al sector productivo, que es lo que de alguna forma se busca también a través de este proyecto de ley de carácter urgente. ¿No será que no se están creando las condiciones, o el mensaje más bien que se está dando no va en ese camino para alentar justamente la inversión, para crear nuevos negocios, para invertir en este país? Vea, el presidente del sábado, por ejemplo, fue muy claro en eso. Ahí en ese proyecto se está recogiendo una aspiración de los empresarios del país, que la describió con toda propiedad el presidente. Entonces, no se puede hablar de afectación al sector productivo cuando estamos recogiendo algo que los propios empresarios pidieron. Ahora, si por afectación al sector productivo hablamos, entonces recojamos los últimos 10 o 15 años de lo que ha sido la relación banca-industria, banca-comercio. Y lo que yo tengo como resultado de esa información es una queja permanente de los sectores productivos por el encarecimiento de los créditos, por la elevación de las tasas de interés. Y este proyecto de ninguna manera va a provocar elevación de tasas de interés, ni tiene por qué restringir el crédito a los sectores productivos. Pero ahí no se está reflejando justamente en la elevación de las tasas de interés para el sector industrial o empresarial las medidas que en términos de tributación el gobierno ha adoptado en los últimos años, y busca siempre la banca recobrar la rentabilidad ensanchando el margen entre las tasas de préstamos y depósitos. Ahora no lo podrá hacer, una vez que se apruebe este proyecto, no lo podrá hacer porque hay un techo que fija la tasa para los créditos, pero en cambio podría disminuir para los depósitos a plazo, perjudicando al gran número de ahorristas que tiene el país. A ver, en la práctica, ¿cuál es el rendimiento de un depósito a plazo? ¿Será 4%? Creo que llega en algunos casos al 6%. A ver, pero en los casos de más largo plazo, pero en los casos de inversión a un año
a 2 años no supera el 2.5%. Entonces yo no creo que un proyecto de este tipo, en donde se enfoca el tema de los servicios bancarios y no a la propia actividad de la banca, que es el crédito, vaya pues a afectar en tal forma que vaya a restringir los rendimientos de esos depósitos. No veo cómo, no veo por qué. En todo caso, de acuerdo al primer informe, no se ha alterado en ninguna forma el proyecto o que originalmente envió el Ejecutivo. Sin duda que el segundo informe tampoco acogerá recomendaciones ni del sector bancario, ni otros que a lo interno de la comisión se han planteado, ni el suyo, que usted plantea a través de una comunicación, aunque trata de un tema eminentemente para promover el turismo en el país. Ojalá que se lo haga. ¿Qué va a pasar en el Pleno, a su criterio, Rolando Panchana? Yo creo que el presidente de la comisión y los miembros de la comisión recibirán en el Pleno todas las observaciones que van en la línea de mejora del proyecto. Y yo estoy seguro que acogerán dentro de esa discusión la idea que se planteen, ¿no? Si una cosa que yo planteé el archivo del proyecto, yo no veo las razones para archivarlo, y otra cosa es que planteé reformas a los textos que vayan a mejorar el proyecto en su conjunto. Creo que en esa línea hemos de ir en el primer debate. La comisión recogerá esas observaciones. Creo que el debate va a ser el jueves, y entonces, sin lugar a dudas, la comisión tendrá importantes insumos para retomar la discusión y elaborar el informe para el segundo debate. Sectores de oposición han manifestado que lo van a aprobar, teniendo en cuenta que tiene un fondo político, ¿no? El que se opone a una elevación de un bono de desarrollo humano, sin duda que va a tener la reacción en términos de votos, y de ahí es que están alineados a aprobar también este proyecto de ley. ¿O no lo considera así, Rolando Panchana? Bueno, yo le diré que ayer, por ejemplo, en la comisión, no tengo el informe en mis manos, y los únicos que han votado a favor del proyecto son los asambleístas del país, y el asambleísta Ramón Vicente Cedeño de Manabí, que pertenecía al movimiento municipalista. Pero el resto de comisionados, Sociedad Patriótica, MPD, Sociedad Cristianos, se han abstenido. Hay una abstención general fuera de los votos favorables del país y de Ramón Vicente Cedeño. Así que yo no estaría tan seguro de ese razonamiento, al menos teniendo en cuenta el resultado del primer debate, porque si fuera así, hubieran apoyado el proyecto y no lo han hecho. Bien, veremos qué pasa en todo caso en el Pleno de la Asamblea. Gracias al licenciado Rolando Panchana por el diálogo aquí en Radio Forever. Muy gentil, Orlando, un abrazo afectuoso a todas las y los oyentes, y sobre todo a los barcelonistas que seguimos disfrutando el 5-0 del día domingo. Así será. Cabe sin duda una última pregunta. ¿El hecho de no lanzarse a la reelección implica dejar la política por parte de Rolando Panchana, o hay en la mira otra candidatura posible a nivel político? Es una posibilidad real el hecho de el alejamiento mío de la política. Lo tendré que evaluar en su momento. Creo que el saldo hoy es enormemente positivo, así lo refleja la confianza de la gente en las encuestas, y pues la apertura que sigo teniendo en todos los medios de comunicación independientes cuando recogen mi criterio. Yo no descarto que finalmente tome esa decisión de un alejamiento de la política, o quizás me enrumbe hacia otro destino, a otro cargo o función. ¿La alcaldía de Guayaquil no está en la mira de Rolando Panchana? De momento no. Esa nunca ha sido mi perspectiva personal, pero estamos hablando a noviembre
de 2012, ¿no? Y eso se define en noviembre de 2013. Así que con tanta anticipación es impropio activar un escenario tan complejo y una responsabilidad tan grande como esa. Así que lo diremos en su momento, lo evaluaremos a conciencia y ustedes conocerán mi decisión en el momento oportuno.